buenas tardes. Que la paz y la gracia de nuestro Padre y de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, esté con cada uno de ustedes. Les saludamos desde la nación ecuatoriana, la provincia de Tungurahua, la ciudad de Ambato. Les saluda su servidor, el pastor y profesor del Nuevo Testamento, Juan José Muro. Y el día de hoy nos acompañan el hermano Walter y su esposa, la hermana Mary, en este programa de contacto teológico, de lo cual vamos el día de hoy a analizar parte de las características de un verdadero apóstol. Vamos a definir a la luz del griego qué es lo que es un apóstol y también en el hebreo y cuáles son las funciones de este enviado. Y vamos a discernir, vamos a apreciar si los apóstoles de este siglo son verdaderos o son falsos. Pero antes tengan todos ustedes la amabilidad de acompañarnos a orar a Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, Dios Todopoderoso y eterno juez de toda la tierra, usted es el Dios Espíritu e infinito e inmutable. Usted es nuestro Padre, el eterno Jehová, Señor de los ejércitos. Y esta tarde queremos acercarnos a usted a través de la segunda persona de su divinidad, el Señor Jesucristo de Nazaret. Aquel personaje maravilloso que Juan el Bautizador proclamaba: he aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta tarde, Padre, la Escuela de Teología Bíblica del Ministerio de Restauración a las Naciones declara conforme a la Biblia que usted es soberano y que la gracia salvífica viene a través de la fe y la obediencia del Señor Jesucristo. Y que no es por obras la gracia salvífica para que el hombre no se gloríe. Reconocemos, Padre, las tres autoridades neotestamentarias a través de la enseñanza de la doctrina de la eclesiología. El Señor Jesucristo, la cabeza de la iglesia, la tercera persona de su trinadeidad, el amado Espíritu Santo, el vicario de Cristo, el pastor de la iglesia, el paracleto de la iglesia y el inspirador de la Biblia. Reconocemos que la tercera autoridad neotestamentaria es la Biblia, el libro hiperdimensional, el libro por antonomasia y el libro de los libros. Padre, después de reconocer lo que nosotros defendemos y creemos apologéticamente, queremos orar por los señores ministros de la palabra que nos escuchan en la televisión cristiana, en el Ecuador, Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica y en España. Queremos, Padre, interceder como servidores por sus ministerios, matrimonios e hijos. Asimismo, oramos por todos los hermanos en general, para que usted traiga en su bondad, en su favor y gracia, un despertar doctrinal de la falta de doctrina, de la carencia de la mayoría de instructores de la Biblia, para enseñar positivismo, fábulas y filosofías. Y nosotros, Padre, es nuestra responsabilidad como educadores
proclamar la verdad, como dijo el profeta Isaías en el capítulo 58:1. Y le ruego a usted que mientras que este servidor suyo esté ministrando su bendita palabra, yo me haga tan pequeño a tal punto que desaparezca y que el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado. Sabemos que al hablar la Biblia, palabra infalible, a través de labios falibles como los nuestros, es trillar en un suelo santo. Pero desde ya, Padre, nos queda solamente decirle a usted gracias. Y a Dios sea toda la gloria por todas las edades. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Señores ministros de la palabra y preciosos hermanos, sean todos muy bienvenidos a Contacto Teológico desde el Ministerio de Restauración Doctrinal a las Naciones. Y vámonos, por favor, al Evangelio según Mateo. El primer evangelio que aparece en el Nuevo Testamento, en la Biblia de la Reina Valera. Y vámonos, tenga la gentileza, hermano Walter, capítulo 10, versículo 1-4. Y también le vamos a pedir a la hermana Mary que nos vaya a leer también el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 1 y 4, en dos diferentes versiones. La Dios habla hoy y la traducción del lenguaje actual. La primera que leeremos es la Reina Valera, 1960. Amén, pastor. Vamos a leer la palabra de Dios en el Nuevo Testamento según Mateo, capítulo 10, versículo 1 y 4. Dice así: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. 4. Simón, del 1 al 4. 9. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Amén, pastor. Gracias, mi hermano. Hemos leído los 12 nombres de los apóstoles escogidos directamente por el Señor Jesucristo. Vamos a aprender cuáles son los apóstoles del colegio apostólico verdadero del Señor Jesucristo, el Maestro Divino. Tenga usted la amabilidad, hermana Mary. Amén, pastor. La palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Dice así: Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus impuros, para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero, Simón, llamado también Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, hijo de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el que cobraba impuestos para Roma, Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, que después traicionó a Jesús. Un ratito ahí. Hemos leído la Reina Valera, 1960, otra versión, Dios habla hoy, y hablan de 12 apóstoles que el Señor Jesucristo escogió. Y los nombres están escritos ahí. Vamos, por favor, a la versión de la traducción del lenguaje actual, mi hermana Mel. Amén, pastor. Jesús reunió a sus 12 discípulos
y a cada uno le dio poder para expulsar malos espíritus y para sanar toda clase de enfermedades. Y a los 12 discípulos que Jesús eligió, los llamó apóstoles. Estos son sus nombres: Simón, mejor conocido como Pedro, y su hermano Andrés, Andrés y Santiago y Juan, hijo de Zebedeo, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el cobrador de impuestos, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el patriota, y Judas Iscariote, el que fue el que después traicionó a Jesús. Muchas gracias, mi hermana Mary. Las tres versiones dan nombres específicos que directamente nuestro Señor Jesucristo llamó para inaugurar, para formar el colegio apostólico del Maestro Divino. Ahora vamos a definir la palabra apóstol. Por ejemplo, el diccionario bíblico ilustrado define la palabra apóstol del griego apostelo, que significa enviar en pos de sí o de parte de. El diccionario bíblico Caribe define la palabra apóstol como la transcripción de la voz griega apostolos, derivada del griego apostelo, que significa enviar o despachar. Ahora, yo quiero agregar que este verbo también se distingue del verbo pempo. Es otro verbo que significa enviar. Algo importante dentro de las características de los verdaderos apóstoles neotestamentarios. ¿En qué involucra la idea de apostelo, de enviar? Involucra la idea de ser enviado con un propósito especial o con autorización oficial. No digo autoridad, sino autorización oficial. Un apóstol es un enviado y no tiene nada de autoridad de mando, no tiene nada de autoridad jerárquica. Déjeme decirle por qué. Porque es un enviado. En Contacto Teológico queremos decir que dentro de la doctrina de la eclesiología, dentro de la doctrina de la iglesia, eclesiología significa iglesia, doctrina, enseñanza de la iglesia, nos enseña el Nuevo Testamento. Mira qué importante, que las únicas tres autoridades dentro de la asamblea de hermanos cristiana solamente son tres. El Señor Jesucristo es la cabeza del cuerpo. El amado Espíritu Santo es el pastor de la iglesia, es el consolador, el paracleto. Recordamos que el Señor Jesucristo dijo: me voy, pero no les dejo solos, les envío al paracleto en griego, al consolador. El vicario de Cristo es la tercera persona de la trinadeidad y la tercera autoridad bíblica dentro de la asamblea cristiana de hermanos es la Biblia. Es la doctrina de que todo creyente debe de conocer para agradar a Dios, para conocer la fe y lo que nosotros creemos y defendemos como cristianos. Yo, su servidor, y usted como ministro de la palabra, no tenemos autoridad propia. Usted y yo tenemos una autoridad delegada. La Biblia es lo que usted y yo debemos de predicar. Tenemos autoridad delegada como ministros de la palabra. Por lo tanto, la autoridad de un episcopus, de un anciano, de un supervisor,
de un ministro de la palabra solamente es predicar la palabra de Dios. Y en este programa de contacto teológico, quiero decirles que el apóstol del Antiguo Testamento no tenía autoridad, era un enviado nada más. Un enviado era despachado para hacer una obra. Pero vamos a seguir definiendo, porque la iglesia cristiana está viviendo la última guerra espiritual. Después de esta guerra espiritual viene la doctrina más esperada por la remanente, el arrebatamiento. Y no podemos confundirnos con falsos maestros que están saliendo por YouTube y por Facebook. Tengan ustedes de ir al Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 16. El Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 16. Lo vamos a leer en la Reina Valera 1960. Amén, pastor. Así dice el Evangelio según Juan, capítulo 13, versículo 16. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. ¿Se dan cuenta? Dice que el siervo no es mayor que su señor. La palabra siervo en el griego es doulos y señor es kurios. Dice que el enviado, esta palabra enviado es apóstol. El apóstol no es mayor que su señor. Vamos a leerlo ahora en la Dios habla hoy. Tenga usted la amabilidad, mi hermana Mary. Amén, pastor. Dice así: les aseguro que ningún servidor es más que su señor, y que ningún enviado es más que el que le envía. Dice que ningún enviado es mayor que el que le envía. Por lo tanto, damas y caballeros, el apóstol no tiene una autoridad propia, sino es despachado, enviado bajo alguien mayor, que es el Señor Jesús. Vamos a leer la traducción del lenguaje actual. Ustedes saben que ningún esclavo es más importante que su amo, y que ningún mensajero es más importante que quien lo envía. Mira qué importante. Acá ya no habla de enviado, sino está hablando de mensajero. Un mensajero, un enviado, un apóstol. Voy a volver a explicar. En la Reina Valera 1960, la palabra enviado se traduce de la palabra griega apostolos, que transcrita al español es apóstol. El Señor Jesucristo les había dado un ejemplo, una lección objetiva de lo que también sus apóstoles debían hacer espiritualmente los unos con los otros, y era servir al prójimo. El Señor Jesucristo servía al prójimo. Los apóstoles tenían que servir al prójimo. No tenían que ser servidos como los apóstoles de ahora. Ellos no sirven, sino que quieren que los sirvan a ellos. Entonces ya estamos observando en contacto teológico una característica contraria de los verdaderos apóstoles neotestamentarios con los falsos apóstoles de este tiempo. Ahora, yo les digo algo. La palabra apostolos aparece 79 veces en el Nuevo Testamento y 68 se hallan en los escritos del médico Lucas. El médico Lucas
un académico profesional. Por eso cuando usted lee la gramática del médico Lucas, es muy descriptivo, porque era un hombre intelectual. Él escribió el Evangelio según Lucas y el libro de los Hechos. 68 veces aparecen en los libros de Lucas y también en las epístolas de un verdadero apóstol. Y el último de los apóstoles con llamado directo, el apóstol de los gentiles, el apóstol Pablo. Y con el apóstol Pablo se cierra todo el colegio apostólico de fundación de la iglesia cristiana en la tierra. Por favor, Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 18. Amén, pastor. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. El Señor Jesucristo dice, léame la traducción del lenguaje actual nada más. 17, 18. Los envió a dar tu mensaje a la gente de este mundo, así como tú enviaste a mí. El Señor Jesucristo dice al Padre, como tú me enviaste a mí, yo envié a mis apóstoles también al mundo. El Señor Jesucristo fue el apóstol del Padre. El Padre envió a su Hijo. El Señor Jesús, el apóstol del Padre. Él dice, como tú, Padre, me enviaste a mí. Y los 12 apóstoles, los apóstoles del Hijo. Un apóstol es un auténtico misionero. Un apóstol se encarna en las distintas situaciones de la iglesia. Un apóstol es un mártir. Un apóstol ofrenda su vida por la iglesia y por el nombre del Señor Jesucristo. Un verdadero apóstol se sacrifica por los otros. ¿Y sabe qué? Sin esperar algo a cambio. No esperan diezmo. No esperan una gran vida. Porque si nosotros vemos el carácter apostólico del Nuevo Testamento, ellos dejaron todo por obediencia a un mandato de ir, de ser enviados. Y murieron como mártires, menos Juan, el último escritor de la Biblia, al cual el amado Espíritu Santo, la tercera persona de la Trina Deidad, quien inspiró, sopló la Biblia, escribió el libro del Apocaliptus en griego, revelación o Apocalipsis. Un apóstol, uno de los principios más grandes de sacrificio para el prójimo es el amor ágape. El amor ágape debe de resaltar, debe de expresarse en el enviado, en el apóstol. Un amor ardiente por las almas perdidas. Un amor ardiente, no por tener riquezas materiales, sino por fundar, por plantar, por evangelizar, por ayudar. Los apóstoles del Nuevo Testamento eran personas que no tenían dónde vivir. Y no estoy hablando de pobreza, estoy hablando de amor ágape, de amor incondicional, de un amor sacrificado por otros. Yo quiero decirles algo.
en contacto teológico. Nos enfrentamos a una división conciliar. Nos enfrentamos a una división dentro de la iglesia. Nos enfrentamos a ministros de la palabra que algún día fueron verdaderos y ahora pertenecen a la religión católica apostólica romana. Nos enfrentamos a falsos apóstoles y falsos profetas dentro de iglesias mezcladas. Nos enfrentamos a una crisis dentro de la iglesia evangélica. Tengan ustedes la amabilidad de ir al libro de Hechos, escrito por el médico Lucas, capítulo 4, versículos 34 y 35, pero van a leer despacio. Amén, pastor. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían al precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Amén, pastor. Estamos leyendo Hechos 4, 34 y 35. Ahora yo voy a leer la versión judía. Escuchen lo que dice. Porque no había ningún necesitado entre ellos. Esto se debía a que todos los que poseían campos, casas, los vendían y traían el producto de las ventas y los ponían a disposición de los enviados. Luego los enviados distribuían el dinero a la iglesia conforme a las necesidades. Enviado, apóstol, no se agarraban el dinero para comprarse carros ni casas, sino que ayudaban al pueblo que había creído en el Mesías de Israel. Existe una gran diferencia de las características de los verdaderos apóstoles con estos falsos apóstoles y profetas de este tiempo. Vamos a leer una versión más, la TLA, traducción del lenguaje actual. Y no les hacía falta nada, porque los que tenían alguna casa o terreno los vendían. Los falsos apóstoles utilizan estos dos versículos como pretexto de enriquecimiento propio. Estos falsos apóstoles dicen que así como ellos vendían sus terrenos, sus casas de campo, sus animales o lo que ellos tenían y se los llevaban a los pies de los verdaderos apóstoles, los falsos apóstoles de hoy en día utilizan estos versículos para sacarlos del contexto y hacer un pretexto propio de enriquecimiento ilícito. Y déjame decirles algo, el Dios de la Biblia, el único Dios vivo y verdadero, es totalmente moral. Totalmente moral. Y estos hombres no lo son. Los pactos, la manera sutil como ellos quieren enriquecerse y dejar al pueblo más pobre de lo que están, es una manifestación de características antibíblicas. Por lo tanto, señores, hermanos, en el mundo entero, salga de esas congregaciones, porque falta poco para el arrebatamiento de la iglesia
Y usted no puede alimentar su carne, envanecer su carne, creyendo a esta gente que Dios va a ponerle muelas de oro o le va a calzar muelas de oro. Déjeme decirles algo. El Dios de la Biblia tiene una nueva Jerusalén para su remanente, donde vivirán con calles de oro. El Señor Jesucristo no va a sacar el oro de la nueva Jerusalén para calzarle los dientes a gente inmunda en esta tierra. Vale la pena volver a la Biblia. La palabra de Dios es el código moral para todo ser humano y más para todos aquellos que hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y sobre todo para todos aquellos que nos decimos ser ministros de la palabra. No podemos nosotros, como ministros de la palabra, callarnos. Recordemos lo que el Señor le dijo al profeta Isaías: alza tu voz en cuello y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. La palabra de Dios nos enseña lo ético, lo honesto, lo decoro, lo honrado, lo íntegro y lo puro. Y déjeme decirle algo maravilloso de la historia. El 7 de septiembre de 1864, el ex presidente, el señor presidente ya muerto, norteamericano, Abraham Lincoln, recibió una vez un regalo de una delegación de personas de pigmentación oscura, y el regalo fue la Biblia. Y el finado, el señor expresidente Abraham Lincoln, dijo: este es el regalo más grande que el hombre pueda recibir de parte de Dios. Aleluya. El señor expresidente norteamericano, el señor Thomas Jefferson, escribió una vez acerca del Señor Jesucristo: Cristo nos ha dado el código más sublime y benevolente de moral que podamos tener para vivir. Él estaba hablando de la Biblia. Señores ministros, damas y caballeros, la caída de los grandes imperios dentro de la historia, como los sumerios, como los egipcios, como los asirios, como los babilónicos, como los medo-persas, como los griegos y los romanos, todos los gobiernos en la antigüedad no cayeron por la economía, sino que el factor común fue la inmoralidad, la corrupción y el soborno. Y déjeme decirles algo: estos falsos apóstoles son una corrupción espiritual, son una descomposición espiritual, son una putrefacción espiritual, son una peste espiritual, son una fermentación espiritual que están dañando a la iglesia cristiana de estos tiempos. Por este tiempo nos vamos a quedar acá, mi hermana Mary, y siga usted con nosotros en contacto, por favor, contacto teológico. Que la paz y la gracia
de nuestro Salvador y de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Ha sido un honor muy grande el que usted haya estado cerca de nosotros. Gracias.